Lo que pasaba en esta ciudad, independientemente de lo económico y de todo lo que la sociedad podría aportar, era que había un grupo de cristianos que no le estaban pasando bien, ¿sí? Estos días leía una triste noticia de 70 hermanos nuestros decapitados en el Congo. En una iglesia los encontraron. Y pensaba también, me hacía recordar que esto que vemos, ¿no? Que esta carta que Pablo escribe, hermanos que estaban pasando persecución y muchos habían muerto, no queda en el primer siglo. Y los que leemos historia vemos cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido a lo largo de la historia, y hoy, donde se habla de un mundo más igual, ¿no? Más tolerante, esa palabra ya me tiene cansado porque es todo lo contrario de lo que expresa. Hermanos nuestros siguen siendo perseguidos por profesar una fe, ¿no? Por decir que Cristo, lo que cantamos hoy, cantar para ellos, lo que cantamos hoy les cuesta la vida, ¿no? Y es bueno traer esto a veces a consideración porque a veces nos quejamos de balde, hermanos. A veces estamos pataleando con cosas insignificantes y hay hermanos nuestros que están siendo muertos por causa de Cristo. Y también esta era la situación de estos hermanos en Tesalónica. Tenían persecución por parte de los judíos y por parte de los gentiles. Y como la cultura de ese tiempo hablamos un poco el tema de los muertos. Dice el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dijimos que ¿quiénes eran los otros? ¿Quiénes eran los otros? Con los que ellos vivían, la gente común del lugar y la cultura grecorromana no tenía esperanza. Leímos la vez pasada lo que ellos realmente vivían y recordábamos un poco cuando Mateo nombró a Atenas. Cuando estuvo en Atenas, ¿se acuerdan? Él predica, lo escuchan hasta que Pablo dice que la resurrección de los muertos. Es un palabrero, te vamos a oír en otro momento. Era una total locura hablar de resurrección en el primer siglo para la cultura, ¿sí? Y tan metido estaba y tan hecho carne estaba esto, que estos hermanos sufrían porque habían perdido seres queridos en Cristo y decían, estos se perdieron todo, se pierden la entrada al reino, se pierden el regreso de Cristo. Y Pablo tiene que escribirles para decirles, esto no es así, están seguros en Cristo. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Dice 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice? ¿Traerá Dios con quién? Al que hoy le cantamos. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acuérdense, el dormir acá es el eufemismo de los que murieron, de los que están muertos, ¿sí? No es el dormir del alma, como se escucha, que vos te morís, tu alma está durmiendo y vagando por ahí. Es el eufemismo del cuerpo muerto. ¿Por qué en Cristo ese cuerpo duerme? Porque Cristo un día, con su voz de autoridad, va a decir, como le dijo a Lázaro, levántate, ¿sí? Dice, el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice Pablo? ¿Y qué nos dice el Señor? Alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Era un aliento tremendo para ellos que Pablo les declare esta verdad.
porque ellos estaban sufriendo por sus parientes, amigos, hermanos en Cristo que habían muerto por causa de la persecución. Y Pablo les trae un refresco a su corazón y a su alma, inundada por los conceptos tan arraigados de la cultura, ¿sí? El cristianismo llegó para romper un montón de cosas establecidas por la cultura, y una de esas es justamente esto, la esperanza que tenemos en Cristo de que un día no solo después de morir vamos a estar con Él, como le dijo el Señor, ¿se acuerdan a ese crucificado también al lado de Él? No como dicen los testigos de Jehová, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy, estarás conmigo. ¿Cuándo? ¿No? Es de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la certeza que nosotros tenemos de que cerramos nuestros ojos aquí y ¿dónde los abrimos? Con Cristo. Pablo decía esto. Pablo tenía una real convicción de que si él moría, ¿dónde iba a estar? Presente, dice, en Cristo. Pero no solo eso, también hablando de la resurrección del cuerpo. Miren, los cristianos estuvieron batallando con esto de la resurrección mucho tiempo. Pablo, por ejemplo, él escribía de Corinto a Tesalónica, en su tercer viaje, ahora sí está en Éfeso, y le escribe a Corinto. ¿Qué pasó ahora en Corinto? A pesar de que él estuvo más de un año ahí enseñando, se filtraban ideas de que, por ejemplo, dice 1 Corintios 15:12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Fíjense cómo un concepto que parecería que desde la primera predicación tendría que haber quedado fijado en el corazón y en la esperanza de todo cristiano, años más tarde Pablo tiene que escribir a esta iglesia donde estuvo mucho tiempo para volver a reforzar, porque algunos decían, no hay resurrección de muertos. Claro, el tiempo pasa, la persecución está, se complica la cosa, Cristo no viene, y la verdad que quizás la resurrección es algo alegórico. Sí, hay una resurrección espiritual, ¿no? Que era lo que el movimiento gnosticista empezó a hablar, ¿no? De que es todo espiritual, el cuerpo no vale, y todo lo que se habla es toda alegoría, pero nada es literal. Por ejemplo, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo. ¿Tenés vos ahí, Uri, los versos? Buscá 2 Timoteo, capítulo 2, verso 16. Vamos a leer hasta el 18. Dice, mas evita, Pablo le está escribiendo a Timoteo, y le está escribiendo, esta 2 Timoteo es el último escrito de Pablo, histórico. Él muere después de esto, ¿sí? Pero fíjense en ese tiempo, estamos hablando entre el 66 y el 68 más o menos, en esos años, Pablo acá está ya preso en su segundo encarcelamiento en Roma para ser muerto. Dice, le escribe a Timoteo que está en Éfeso, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Este Himeneo también lo nombra en su primera carta, así que estaba enquistado el muchacho ahí. Dice que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección, ¿qué pasó? Ya se efectuó. Dice, ¿y qué hacen? Trastornan la fe ¿de quién? De algunos, claro. Había algunos que estaban más sólidos en la fe y más crecidos, pero había otros que no. ¿Y cómo es esto de que dijeron que la resurrección ya pasó? Si ya pasó, tenía que ser evidente que tendrían que haber parientes de ellos resucitados. No. Lo que ellos decían era que la resurrección ya pasó de forma alegórica, que no era una resurrección literal del cuerpo, era que con Cristo vos ya resucitaste, porque tenés una nueva vida. Entonces, con ese argumento negaban la resurrección literal de nuestros cuerpos. Hoy se sigue predicando esto en muchas sectas. De hecho, hay
no solo los gentiles tenían esto, también en los judíos no todos creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, que eran un grupo que se unieron con los fariseos para crucificar a Cristo, ellos estaban en continua puja teológica porque los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, no creían en ángeles, no creían en espíritu, no creían en nada, básicamente, y negaban también la resurrección. ¿Sí? O sea que no era tampoco algo estrictamente de los gentiles, sino también había un grupo de judíos que tampoco creían en esto. Entonces, es lógico que esto, a pesar del tiempo y de los años, se haya enquistado en gran parte de los cristianos, decir que ¿qué pasaba? Eran trastornados por esto. Negaban las palabras de Cristo autoritativas de que un día iba a haber resurrección. Y el último texto, y ya nos vamos, mire, pasamos más o menos estamos acá en el 51 más o menos, donde escribe Pablo a los tesalonicenses. Después nos fuimos al 55 más o menos cuando le escribe a los corintios. Nos fuimos después al 66, 68 y ahora nos vamos al 90 después de Cristo, que escribe Juan, el último apóstol vivo. Primera de Juan 3, va a buscar Uri, 2 y 3. Y fíjense cómo es esto, que todavía había luchas dentro del pueblo de Dios con este tema, que dice Juan, en Primera de Juan 3, 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pregunta: ¿por qué tener la convicción de que un día va a haber resurrección y que vamos a estar con Cristo genera purificación en nosotros? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo como cristianos creer en que un día vamos a estar cara a cara con Cristo, que va a haber resurrección? O como dicen algunos, comamos y bebamos porque mañana moriremos y los gusanos nos comerán y todo termina ahí. La santificación o purificación en un cristiano parte también de la visión que nosotros tenemos como cristianos y de la esperanza. Nuestra vida no transcurre por los mismos rieles y tenemos la certeza de que un día vamos a dar cuentas delante de Cristo. No solo el gozo de que le vamos a ver a quien nos redimió, quien lleva hoy mismo las marcas que subió en una cruz por nosotros y lo vamos a ver, seguramente nos rindamos arrodillados a sus pies en adoración y agradecimiento, pero sino también como aquel que es juez, que aunque nosotros no padeceremos condenación, sí nuestros actos serán examinados por sus ojos de fuego. Y Juan dice también: cuidado, no sea que nos apartemos avergonzados. Es decir, ¿qué vamos a decir cuando estemos delante del que hicimos de nuestra vida? Entonces, lo que Juan acá dice es: tengan esta certeza que un día vamos a estar en Cristo, porque todo aquel que tiene esta certeza no puede vivir livianamente la vida cristiana. No puede hablar de la santidad como si fuese una moneda, ¿no?, de curso, como si fuese así nomás. Muchos vemos esto, un cristianismo solo de nombres. ¿Cómo es la vida real de un hijo de Dios? Esto significa tener la certeza de que un día vamos a estar cara a cara con Cristo, que seremos semejantes a Él. Ojo, no como dicen los mormones, que seremos semejantes a Él porque seremos dioses. Seremos semejantes a Él, le veremos tal como es. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo glorificado a semejanza de Cristo. Ahora vamos a leer eso. No vamos a ser dioses, no podríamos ser nunca dioses porque fuimos creados por Dios. Sí a su imagen y semejanza, pero no para ser futuros dioses, ¿no? Pero esta esperanza en nosotros y esta convicción nos tiene que hacer vivir de una forma distinta. Porque hay alguien a quien amamos, que le vamos a ver, pero también vamos a tener que darle cuenta de lo que hicimos estando aquí, ¿verdad?
Y Salmo, qué bueno que es esto, porque dice, por ejemplo, el verso 14, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y saben que traerá, esa palabra es la misma que usa Pablo, por ejemplo, en Romanos cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es, ¿saben qué? El oficio del pastor. Y esto concuerda, por ejemplo, con Salmo 48, 14, que dice, nos conducirá más allá de la muerte. Cristo es nuestro pastor en la vida y cuando cerremos nuestros ojos, seguirá siendo nuestro pastor. Y Él nos conducirá. Hoy cantábamos entre todo eso, las cadenas que Él rompió son las cadenas del pecado. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte no solo es espiritual, la muerte es muerte eterna, no es muerte espiritual porque ahora vivo muerto espiritualmente, sino porque en un futuro también voy a estar separado. Eso es muerte, es separación. Y en Cristo se rompieron esas cadenas que el pecado tenía en nosotros, tenía esa potestad. Pero Cristo nos liberó. Sí es cierto que a veces hay cosas que nos cuesta, como Pablo dice, despójense del pecado y corran, ¿no? Haciendo referencia a estos atletas que corrían en la antigua Grecia, desnudos incluso, con muy poquita ropa para entrenar ligero. Y Pablo toma esta idea y dice, sáquense el peso, el pecado es como un peso en la carrera cristiana. Pero ya el pecado en nosotros no tiene la capacidad de condenarnos eternamente. ¿Por qué? Por nuestras capacidades intelectuales y por las obras que podemos hacer. No. Porque Cristo murió y derramó sangre por nosotros. Y es un regalo para todos. ¿Para todos quiénes? Los que lo quieren agarrar. Si yo te regalo un regalo y te lo dejo acá y vos nunca lo agarraste, el regalo está ahí, pero nunca pudiste gozar de ese regalo. La salvación es un regalo, pero no es como dicen algunos, la salvación ya cubrió a todo el mundo, entonces nadie se pierde. Porque el sacrificio de Cristo, dice, fue para todos. No, fue para todos aquellos que por gracia, mediante de la fe, lo aceptaron. Un día, yo te pregunto, ¿lo aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Aceptaste la salvación que Él te dio y el señorío que ejerce y seguirá ejerciendo por la eternidad? Si no lo hiciste, hacelo hoy, porque la palabra de Dios dice que si no estás condenado. Y esto es autoridad de su palabra poderosa. Y así como nos guía hoy, nos guiará también en el más allá. Ahora decimos, ¿por qué hay realidad literal de que nuestros cuerpos van a resucitar? Aunque es imposible, ¿saben qué?, deducirlo incluso biológicamente o físicamente o lo que quieran explicarlo con la ciencia, porque esto es un milagro de Dios. Ahora, nosotros sabemos que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de... ¿Y Él es qué? Si la cabeza resucitó, ¿qué creen que va a pasar con el cuerpo? Cuando nosotros fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo, y esto vamos un poco más a la profundidad de lo que dice, ¿no? Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Representamos a Cristo. La cabeza no es el pastor ni el obispo, aunque es el representante autoritativo, ¿no?, de Dios, así lo establece. Cristo es la cabeza. Y a semejanza del cuerpo de Cristo, por eso habla del bautismo, cuando dice el bautismo en su muerte, habla de la identidad que nosotros tenemos. Por eso el bautismo de agua también es un simbolismo de eso que pasó en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Y decíamos la vez pasada que esto es indivisible. Cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, estamos unidos hoy en su cuerpo espiritual. Pero hoy también somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y a semejanza de ese cuerpo de Cristo, que un día también fue como el nuestro, que sangró, que tuvo hambre y que estuvo en una tumba, a esa semejanza también nosotros estamos hoy. Pero como Cristo resucitó y nosotros somos indivisibles de ese cuerpo, también nuestro cuerpo va a resucitar. ¿Se entiende esto? No es solo una profundidad o una
literalidad espiritual, como se dice, sino hay una literalidad biológica. ¿Cómo va a ser? No lo sé. No lo sé. Hay hermanos nuestros que han sido quemados. Sus moléculas han sido esparcidas, vaya a saber por dónde. Pero hay una promesa de Dios. Tomará de donde sea que estén esas moléculas y va a formar un cuerpo a semejanza de Él. ¿Lo crees? Bueno, eso nos tiene que hacer tener gozo también. ¿No? Y fíjese que y esto trasciende en la importancia que tiene para Dios, ¿sabes qué? También hoy en el presente tu cuerpo. Por eso Pablo dice, cuidado con la inmoralidad y con los pecados, porque ¿qué habita dentro nuestro? El Espíritu. Dice, cuidado con contristar al Espíritu, porque este cuerpo que se desgasta, que sufre, escuchaba una predicación de un hermano que tenía más de 40 años y hablaba un poco de esto, decía, después de los 40 si no te duele nada es porque estás muerto, ¿no? Y aunque vamos experimentando esto a medida que crecemos, dentro nuestro está el Espíritu Santo. Y este cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, tenemos que considerarlo santo. La palabra santo no es que vamos levitando por la vida, es que está apartado para Dios, porque Él nos redimió, Él nos compró. Entonces, cuidado con lo que hacemos con el cuerpo, porque si para Dios es tan importante el cuerpo que un día lo va a resucitar, ¿cómo tratamos nuestro cuerpo? Cuidado con los vicios. Hoy está muy de moda todo, el facito es no, es natural. Hace menos mal que el cigarrillo, hace menos mal que el alcohol y tantas cosas que se filtran de lo cultural y a veces se meten también dentro de la iglesia. Y nuestra ley suprema es la palabra de Dios, no es lo que el mundo hace. Porque como dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que está con Cristo que dice permanece. ¿Por qué permanece? Porque en Cristo hay eternidad. Y como somos el cuerpo de Cristo, nosotros permaneceremos. Y ahí decía, todavía no se manifestó lo que hemos de ser nosotros. No, sufrimos como cualquier mortal, pero un día se va a manifestar lo que realmente somos. Lo que hoy no se ve, se va a ver más allá. Se va a ver nuestro cuerpo glorificado a semejanza de Él. Y eso es hermosa promesa también de parte del Señor. Termino. El tiempo pasa. Quería terminar y no puedo, no importa. Lo veremos el miércoles. Dice el verso 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. No es algo que se le ocurrió a Pablo, lo que él les escribe. Y alguno podrá argumentar, bueno, pero esto ¿cuándo lo dijo Jesús? ¿Cuándo dijo Jesús que los muertos iban a resucitar, serían arrebatados con Él en las nubes? Literalmente Jesús no lo dijo, pero recuerden algo, no todo lo que Jesús dijo quedó escrito en los evangelios. De hecho, Sergio, de 1 Corintios 11, ¿verdad? Eso que lo conocemos todos. Cuando Pablo escribe eso, yo recibí del Señor lo que también es el primer escrito de lo que Cristo había manifestado en la institución de la cena. No había evangelios escritos. Marcos, que fue el que el primero escribe mucho después. Así que fíjense que esto también es interesante entenderlo. Lo que Pablo dice acá es autoritativo del Señor, por más que no lo encontremos antes escrito, literal. ¿Se entiende? Primero porque Pablo recibe ¿qué? Una revelación directa de Cristo. 3 años estuvo recibiendo revelación del Señor. Él no recibió instrucción directa de los apóstoles, él recibe revelación. Cristo se le manifiesta resucitado, por eso tiene autoridad de apóstol y por eso él puede decir con autoridad lo que Cristo también les reveló. Más adelante le va a decir que había misterios todavía que Pablo tiene que revelar. Y fíjense si era difícil que en la segunda carta de Pedro dice que había escritos de Pablo difíciles de entender y que algunos torcían para su beneficio. ¿Por qué? Porque eran cosas no reveladas todavía anteriormente y que en Pablo, por la gracia de Dios, se le revelaron. Y dice así, termino acá, el Señor mismo no manda a nadie,
Esto es hermoso, ¿no? Viene Él a buscarnos. Y eso les dijo a sus discípulos. ¿Se acuerdan? El Señor se va, les da la gran comisión, quedan así, se va su maestro y se aparecen ¿quiénes? Unos ángeles. Le dice, ¿qué les dicen? ¿Qué hacen? Tontolones mirando así para arriba. No les dicen así, pero la expresión parecía eso. Se quedaron, ¿no? Y dice, este mismo Señor que se fue, ¿qué va a hacer? Así como se fue, va a volver. Y esta también es la certeza que nosotros tenemos del Cristo. Cristo viene personalmente, hermanos, a buscarnos, a buscar a su iglesia. Dice, ¿con qué voz viene Él? Con voz de mando. Esa palabra ahí se usaba, era una palabra militar. Se usaba para aquellos generales que con un grito de autoridad juntaban a las tropas, ¿no? Y esto es lo que Pablo quiere mostrarle así, con una voz de total autoridad, dice, Él nos va a convocar. ¿Cómo sigue? Con voz de arcángel. No voy a entrar en las explicaciones teológicas de esto. Algunos dicen, hablan de Miguel. Bueno, lo que significa acá es con una autoridad, una angélica, ¿sí? Y después dice con trompeta de Dios. En el antiguo pueblo, ¿se acuerdan? Había trompetas. Una era para llamar y otra era para reunir, ¿no? Al pueblo de Dios. La palabra evangelio, una de las acepciones que tiene es hacer resonar. Hermanos, hoy suena una trompeta de Dios, es el evangelio. Está convocando, está llamando. Pero la trompeta esta de que habla, que es la misma voz de Dios, ¿se acuerdan cuando Dios habló en el monte? ¿Qué se escuchaba? Como un sonido de trompeta que los asustaba, ¿no? Pero una que hacía humear el monte, dice. Impresionante. Bueno, esa autoridad, esa palabra, ese sonido, ahora hay una trompeta del Evangelio que llama a congregar, pero va a haber una trompeta ahora de reunión. Porque como Cristo viene y nos va a traer. Y con esa voz de mando, dice, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar primero. Más adelante dice en un abrir y cerrar, en realidad es en un pestaneo, fracciones de segundo. Y así como esa voz que un día dijo sea la luz y nada impidió que la luz fuera, esa voz que dijo calla, enmudece, ¿y qué pasó? Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar le obedece y el viento. Esa voz que un día le dijo a aquel endemoniado, sal, ¿se acuerdan al demonio? Y esa voz que un día dijo, Lázaro, ven fuera. Señor, hace 4 días que está muerto, ya. No te dije que si tenés fe, ¿no? Si crees todo es posible. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. Literalmente dijo, Lázaro, aquí afuera. ¿Qué voz poderosa, ¿no? Del Señor. Es esa fe que tenemos nosotros en Él, como dijo, ¿se acuerdan aquel? Di la palabra y sanará. No, a una distancia. Miren qué fe tenía esta persona. Di la palabra y sanará. ¿Creemos en esa palabra? Cuando oramos, ¿cómo oramos al Señor? Sabemos que solo el sonido de su voz puede hacer todo lo que Él quiera. Que un día Él va a decir, vengan aquí y estaremos con Él. Que esto la verdad que nos tiene que conmover porque no solo el amor de Dios se manifiesta en que un día nos redimió, sino que saben que Él tiene el deseo de estar con nosotros personalmente. Hoy, como dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo vimos a Él, pero creemos, ¿no? Y a veces lo vemos en lo que sentimos, la paz que nos da, el gozo que nos da, las cosas que nos pasan en la vida que con Él sabemos que podemos afrontarlas, ¿no? El milagro de la predicación y de almas que pasan de muerte a vida. Pero un día le vamos a ver personalmente, porque Él quiere, antes que nosotros, dice, Él nos amó primero. Él tiene el total deseo de querer encontrarse con vos y conmigo. ¿Qué te parece?
no podemos más que rendirnos y adorarle y agradecerle al Señor.